Hace unas semanas nuestro amigo y suscriptor Jica9 nos planteaba sus dudas para trabajar el color y en especial los LUTs, ya que quería darle un ambiente de intriga a alguno de sus proyectos. Como ya comenté en el vídeo que os dejo más arriba, en Filmora se puede trabajar con LUTs, que para quien no lo sepa son pequeños archivos con ajustes de color que podemos aplicar a nuestros films. En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis crear vuestros propios LUTs e importarlos a Filmora o cualquier otro editor de vídeo que los pueda manejar, que prácticamente son todos. Os podría mostrar varias formas de hacerlo, como en GIMP, Nitroon o Krita, con un plugin llamado Gmic, pero es algo más complicado. Por ello os voy a dar dos métodos, uno sencillo y el otro más sencillo, y ambos totalmente gratuitos. El primero se trata de una pequeña aplicación o script disponible en la red. En la descripción os dejaré el enlace. La forma de trabajar será la siguiente. Nos iremos, en mi caso, a GIMP, pero podéis hacerlo en Krita, Affinity o el editor de imágenes que soléis usar. Abriremos en él una imagen de referencia, la que vosotros queráis, pero si se trata de hacer un loop para un vídeo, yo abriría una captura de una escena del propio vídeo. En nuestro editor vamos a modificar los colores como queramos. En el caso de nuestro amigo, para dar un ambiente de misterio, yo oscurecería un poco la escena y resaltaría una tonalidad azulada en general. He de advertir que solo podemos modificar colores, ya que si modificamos otros ajustes como suprimir ruido, enfoque o exposición, puede estropearse nuestro archivo de LUT. Una vez hechas las modificaciones de color que deseamos, le damos a guardar los ajustes que acabamos de hacer. Ahora nos vamos a la página del script, le damos al botón de descargar HAL. Se trata de un pequeño archivo PNG con las muestras de colores, por lo que lo abriremos en otra pestaña en nuestro editor de imágenes. Ahora se trata de aplicar los ajustes de color que habíamos guardado en este pequeño archivo. Para ello en GIMP solo debemos abrir de nuevo la herramienta de ajuste de color y cargar nuestros ajustes. Después vamos a exportar ese pequeño archivo con otro nombre, pero también en formato PNG. Volvemos a nuestra página web del script y ahora clicaremos en el botón de convertir a Cube, que es la extensión más universal de los archivos de LUTs. Nos pedirá para subir el archivo PNG que hemos creado y nos devolverá un fichero Cube que podemos descargar. Ahora se trataría simplemente de, en nuestro proyecto de Filmora, en la sección de color, cargar nuestro nuevo LUT y comprobaréis cómo ha cambiado automáticamente el ajuste de color. Ahora, para los más vagos, os voy a decir cómo hacerlo más sencillo. Lo que vais a tener que tener instalado es el programa Affinity Photo, que de paso os diré que es un excelente editor de imágenes y prácticamente gratuito. Pues bien, una vez lo instaléis, solo vais a tener que cargar vuestra imagen, hacer los cambios de color que preciséis y finalmente, si os vais al menú superior, a la opción de archivos, podréis ver que una de sus opciones es la de exportar LUT. Os va a pedir un tamaño y nombre de archivo. En tamaño no es necesario que lo pongáis más grande del 30×30. Después escogéis la carpeta y se os creará un archivo. Y ya tenemos nuestro archivo de perfil LUT, que podemos usar en Filmora y en otros programas muy fácilmente. Solo debemos, una vez estemos en nuestro proyecto, ir a la sección de color. Veremos dentro de la sección de LUT un desplegable que, al acceder a él, la segunda opción que nos da es la de cargar un nuevo LUT. Por defecto el navegador nos aparecerá donde Filmora tiene almacenados los archivos Cube. Debemos buscar la carpeta donde guardamos nuestro archivo y seleccionarlo. Ya se ha cargado, y si no fuese así, podéis volver al desplegable, que seguro lo encontraréis en el listado. Por mi experiencia, observo que no
se han marcado tanto los cambios como los que hice en el Affinity, por lo que es mejor exagerarlos un poco más. Por eso también os decía que mejor usar una captura del propio vídeo que queremos editar. Os recuerdo que si queréis ver más tutoriales de Filmora o edición en general, le deis al botón de suscribirse. Gracias. Y eso es todo por hoy, amigos. No es necesario de momento saber nada más sobre los LUTs, solo que podéis encontrar infinidad de ellos gratuitamente en la red. Espero que os haya sido útil la información y, como siempre, sigo trabajando en traeros los mejores tips y trucos para la postproducción de vídeo. Hasta la próxima publicación. Un saludo, amigos. Chao.